Recibo un cordial saludo docente. En esta oportunidad vamos a explicar la unidad 3, el cual trata del tema del proceso contable. El grupo 3 pasará a explicar, el cual está constituido con los siguientes integrantes: Agurto Andrea, Ramos Juan, Barroto Geraldín quien les habla. Esta tabla de contenido nos explica las tres unidades en las que está constituido nuestro tema. La primera, el proceso o ciclo contable. La segunda, la cuenta contable y su dinámica. La tercera, nos habla del libro diario, libro mayor y el balance de comprobación. Pasaremos con la semana 9. Esta habla de la cuenta, el asiento contable, su definición, tipos y dinámica. Transacción, documento, registro en libro diario, libro mayor, regularización, más cierre contable, finalmente, los estados financieros. El proceso contable es el conjunto de acciones en las cuales se reconocen y se calculan las diferentes informaciones a manera de hacer un resumen de esto. Pasamos con estos procesos que pueden ser de manera manual, de manera mecánica o electrónica. Las fases del proceso contable. Transacciones económicas. El plan de cuentas. Pasamos a nuestro asiento contable, a nuestro registro en el libro diario, en la centralización, movimientos por cuentas contables, nuestro libro mayor, es decir, y nuestro balance de comprobación previo a nuestros estados financieros ya formulados. En el ciclo contable es aquel el que se produce en el periodo de tiempo de ejercicio en las actividades de una empresa. Este ciclo nos recoge todas las operaciones, toda la información de compras, de ventas, ampliaciones de capital, pagos y cobros, hasta llegar al resultado del ejercicio que resulta beneficio o pérdida. Para esto, en este primer paso, los documentos fuentes pueden ser cheques, recibos, tickets de caja, notas de débito, nota de crédito, fichas de depósito, facturas, entre otros documentos fuentes. Bueno, estos deben tener todos los datos necesarios para poder registrar las operaciones y además deben cumplir con los requisitos legales que establecen nuestras leyes en Perú. Por ejemplo, en el caso de las facturas, esta hoja más grande, este debe tener un nombre o una razón social, un domicilio fiscal, el número de folio, la cantidad y clase de mercancía o como dice la descripción. Es esta parte de aquí. Bueno, entre otros. Lo que se busca con estos documentos en general, es respaldar cada asiento en el libro diario. Como su nombre le indica, en las cuentas T, son cuentas contables que tienen la forma de una T, y eso lo vamos a pasar a ver en los siguientes ejemplos. Pero antes, es así porque de esta forma es muy cómoda poder hacer los registros de aumentos y disminuciones en cada una de las cuentas. ¿Pero qué es una cuenta contable? Bueno, estos son registros ordenados de forma cronológica de todos los movimientos financieros o contables de una empresa. Es un instrumento, sí, es un instrumento de nuestro ciclo contable. Nos ayuda a poder registrar toda esta información. Entonces, la cuenta T es una representación gráfica de un registro contable. Consta de dos lados y, y es un sistema de contrapartida. Ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva mejor. Aquí, las partes de la cuenta contable, dividida en debe y haber. También en la parte del debe se le conoce como lado izquierdo y haber como lado derecho. En el debe tenemos el cargo, débito, deudor. Y en el haber, abono, crédito, acreedor. Y bueno, el objetivo de la cuenta es llevar un control sistemático, ordenado, de las diferentes transacciones económicas a partir de un conjunto de cuentas que se pueden generar así los estados financieros. Aquí tenemos en activo, ¿no? Por dar un ejemplo, y el otro es en pasivo. Bueno, aquí en caja hemos puesto a nuestro lado izquierdo los sinónimos de debe, que puede utilizar cargar, debitar, adeudar. Así que si escucha estos términos, se tiene que dar una idea de que es del lado izquierdo. Por el otro lado, en caja, tenemos en el lado derecho, a ver, abonar, acreditar, datar. En el lado de pasivo o patrimonio neto, lo vamos a indicar en el lado izquierdo.
¿Está bien? En nuestro lado izquierdo y en la derecha vamos a referirnos a los aumentos o las disminuciones. Mire, aquí está. Y en el lado del activo va a ser lo opuesto. Entonces vamos a usar estas palabras, debe y haber, para hacer referencia a nuestro lado izquierdo y a nuestro lado derecho en la cuenta T, ya sea de la cuenta en el activo o en la cuenta en el pasivo o patrimonio neto. Por otro lado, al haber, hace siempre referencia a la parte derecha de la cuenta en T, ya sea en la cuenta del activo o en la cuenta del pasivo o patrimonio neto, ¿no? Para referirnos a los cambios en el debe o en el haber en cada una de las cuentas, muchas veces usamos verbos. Aquí están representados por cada lado. Entonces, siempre es mejor recordar el lado izquierdo y el lado derecho para evitar confusiones. Así que cualquier aumento de una cuenta en activo siempre se refleja a la izquierda y cualquier disminución siempre será en la derecha. El lado contrario, en el pasivo o patrimonio, para el lado izquierdo se van a representar, ¿ustedes qué creen? ¿El aumento o, o la disminución? Pues se va a representar lo opuesto, ¿no? El aumento en el lado izquierdo y la disminución va a ir en el lado derecho. Bueno, entonces siempre vamos a utilizar esta T, digamos, que representa ¿a qué? A nuestra cuenta contable, ¿no? Entonces, vamos a pasar aquí a mostrar más ejemplos en activo, pasivo, resultado, ¿no? Pasivo, patrimonio o patrimonio neto. Vamos a ver ahora un ejemplo ya más práctico. En esta casuística, el primer, el primero que tenemos aquí es el activo. Pues, en primer lugar, aumenta la caja en $50,000. Por el lado izquierdo, el debe. La contrapartida a esta transacción tiene que ser un lado derecho. Y obviamente el lado derecho que va a aumentar será el lado de la cuenta. Préstamo bancario del pasivo. Aumenta el lado derecho el haber por $50,000. Teóricamente, cada cuenta en T tiene que tener un saldo inicial. Por lo tanto, cualquier movimiento que tenga esa cuenta en T se va a sumar siempre al lado inicial, de forma que al final podemos obtener también un saldo final de esa cuenta. A ver, en el caso de la caja, por ejemplo, aquí es que el saldo inicial es de $2,000. Hemos añadido $50,000 gracias a un préstamo bancario. Suponiendo que no hay más movimientos a lo largo del año, obtendremos un saldo final de $52,000. Aquí está. Y en el caso del préstamo bancario, aquí en el lado derecho, ¿no? Supongamos que el saldo inicial es 0 y el aumento es $50,000 y hace que el saldo final sean $50,000. En la vida real, los contadores realizan un paso previo antes de registrar las transacciones, como lo hemos visto aquí. Directamente en las cuentas, van a pasar a registrar uno a uno en orden cronológico a medida que van pasando, de hecho, a esas transacciones. Las podemos llamar asientos contables o también apuntes contables, como hemos dicho. Estos asientos contables se registran cronológicamente en una hoja de un libro que vamos a denominar el libro diario. Y en este libro diario se registran todas las transacciones. Además, indicamos el movimiento en cada una de las cuentas. En nuestro ejemplo del préstamo bancario, reflejamos el asiento contable o la entrada en el diario de esta forma. El aumento en el debe de la caja por valor de $50,000. Y por el otro lado, el aumento del haber del préstamo bancario por el mismo valor. Aquí, debe y haber. De esta forma vamos a registrar todas las transacciones en orden cronológico y además estamos indicando la fecha justo aquí. Escribimos la fecha en la que ha tenido lugar el registro de esa transacción. Y obviamente, hoy en día estos registros de transacciones en el diario lo llevamos a cabo gracias a diferentes programas informáticos. Allí introducimos cada día una multitud de asientos contables en el diario. Aquí tenemos otro ejemplo
Este aquí es un registro donde se agrupan operaciones de una misma naturaleza, bajo un solo título. La diferencia del débito con el crédito se le va a denominar saldo. Y sí, vamos a pasar a explicar también qué significa saldo y por qué estamos haciendo referencia a ello. Aquí en la clasificación de cuentas. Bueno, nosotros tenemos las cuentas reales o de balance, el resultado o nominales, de orden, y empezamos con las cuentas reales. Bueno, se les denomina así porque siempre están abiertas por más de un periodo contable. Conservan sus balances. Por lo general, este tipo de cuentas son utilizadas en el estado de situación financiera. En estas cuentas contables se encuentran los siguientes subcuentas: activo, pasivo y patrimonio. Activo que refleja los bienes y derechos de una empresa, ya sean tangibles o intangibles. En el pasivo muestran las obligaciones que tiene un negocio con alguna entidad. Por ejemplo, el compromiso que tiene una empresa en pagar algún préstamo. Luego pasamos a hablar del capital o patrimonio, ¿no? Refleja aportaciones de los dueños de la empresa o las aportaciones que hacen los inversores externos. En resultado o nominales, también tenemos ingresos, gastos y costos. Bueno, las cuentas nominales se les denominan así porque se cierran cuando se finaliza cada periodo contable. Luego de esto, su balance o registro inicia desde cero. Este tipo de cuentas contables se utilizan en el estado de resultados o estado de ganancias. En estas cuentas se encuentran las siguientes subcuentas. Ingresos, que hace alusión a dinero que entra en una empresa como resultado de actividades económicas. El costo es que está relacionado con los procesos de producción en la empresa. Esto se invierte con un objetivo de obtener un beneficio económico o cambio. Un gasto, ya vemos que gasto y costo no es lo mismo, ¿no? Por lo tanto, un gasto, que son los recursos que emplea un negocio para su funcionamiento, como los gastos administrativos y lo que se destina para publicidad. Y luego está de orden, que son o bien deudoras o también puede ser acreedoras. ¿Pero qué quiere decir? Aquellas acreedoras crecen por el haber y disminuyen por el debe. Esto significa que si su saldo es acreedor, es un saldo positivo. Si es deudor, negativo. Cuentas deudoras, lo contrario, crece al debe y disminuye al haber. Y su saldo positivo es deudor y el negativo es acreedor. Luego estamos aquí con el asiento contable. Una vez que hemos identificado nuestras cuentas contables, las transacciones económicas o las operaciones que se han registrado en los libros, se les va a llamar a esto como asiento contable. Entonces, registrar un asiento contable es contabilizar un movimiento, ¿sí? En el cual se debe reflejar todas las partidas de forma que se pueda completar nuestra operación así. Entonces, los asientos contables, ¿qué son? Bueno, en realidad, vamos con la importancia porque de por sí nosotros sabemos que sí son, ¿no? Pero los asientos contables eh, son esos registros creados, ¿no? A partir de hechos económicos, el cual se van a causar modificaciones en el patrimonio de una empresa. Los asientos contables también se van a clasificar en simples y compuestos. Y la importancia de la partida doble, como en el debe y el haber que vimos, vamos a darnos cuenta que la partida doble en la contabilidad es fundamental porque nos va a garantizar integridad y una precisión que necesitamos para estos registros. El principio que va a establecerse en cada transacción es que debe afectar al menos a dos cuentas, una con una de débito y otra con una de crédito, lo que va a permitir que se mantenga ese equilibrio entre activos y pasivos y el patrimonio de la empresa. Es así como estos asientos contables no solo nos van a servir para registrar transacciones, sino que estos registros contables se elaboran los estados financieros, como el balance general, el estado de resultados que proporciona una visión clara de la situación económica, y así poderla definir, poder obtener la información de cierto periodo contable determinado. Estos asientos contables están compuestos por una fecha, por cuentas, por descripción y por monto. Así indicamos en la fecha
que se ha realizado este evento económico. La cuenta, que ya son las dos cuentas afectada por esta transacción. Una cuenta de débito y una de débito, como lo mencioné en la partida doble. Así también la descripción, que es una descripción que hace referencia a la naturaleza de esta transacción. Y el monto, que va a ser el dinero, el importe debitado y acreditado en cada cuenta. Así como está aquí mencionado, los importes del asiento, ¿no? Así sean cargos o abonos. Y para poder realizar las operaciones que se necesitan, necesitamos toda esta información que debe estar contextualizada del ejercicio en la sumilla. El proceso contable simplificado, el proceso contable, esto es en un caso, esa es otra casuística en el centro comercial San Antonio, en el cual vamos a ver cuáles son sus activos, cuáles son sus pasivos, su patrimonio neto, su capital. Y así vamos a llegar también a nuestro total de activos, total de pasivo. Ya hemos hecho el proceso contable anteriormente en esa forma de T. Aquí también vamos a ver otro casito en el cual se especifica, como lo mencioné, la fecha. Ponemos aquí, ¿no? El ejemplo, aquí como es en la vida real, en la cuenta va de este lado, el nombre de la cuenta y también vamos a ver el debe y el haber, ¿no? De las cuentas. Y así se va a ver la cuenta de débito que registra el aumento en un activo o una disminución en un pasivo o patrimonio, mientras que la cuenta de crédito, del otro lado, va a registrar la disminución en un activo o un aumento en un pasivo o patrimonio. Pero ¿por qué es importante, ¿no? El asiento contable? Vamos a recalcar que nos establece un registro preciso, nos hace un cumplimiento normativo. ¿Cómo cumplen de la norma? Pues está basado en principios contables y estas normas internacionales son las que garantizan la veracidad y la transparencia de esta información financiera. Al elaborar esos estados financieros, los asientos contables que son la base para esta elaboración, eh, por ejemplo, en el balance general, en el estado de resultados, que nos brinda la visión clara de la situación de la empresa. Así conocemos su situación financiera. El análisis y la toma de decisiones facilita este análisis económico de esta empresa para ayudar en la toma de decisiones informada por parte de quienes tengan relación, como puede ser la gerencia o los inversionistas, ya que ellos tienen mayor veracidad de la transparencia de la empresa, de los resultados, viendo sus estados financieros. Eso sería todo por mi parte. Doy pase a mi compañera Agurto. Ahora vamos a pasar con la semana 10, titulado Los libros de contabilidad y el registro de los asientos contables. Bueno, estos libros de contabilidad son los registros formales donde se documentan todas las transacciones financieras y contables de una empresa. Para ello vamos a encontrar tres principales libros de la contabilidad, que es el libro diario, que es el registro inicial de todas las transacciones financieras de la empresa. El libro mayor, bueno, este libro que contiene detalladamente todas las cuentas de la empresa, mostrando los saldos de cada cuenta al final de un periodo contable. Y también encontramos los libros auxiliares, que son los libros adicionales utilizados para llevar un registro detallado de ciertas operaciones específicas, como el libro de ventas. Libros y registros contables obligatorios. Los tipos de libros o registros contables que estarán obligados a llevar dependerán del régimen tributario en el que se encuentren, sea como persona natural o con negocio o como persona jurídica. Entre ellos encontramos los libros obligatorios, que es el nuevo régimen único simplificado. En esta no hay obligación de llevar libros ni registros contables, solo se debe conservar los comprobantes de pago. También encontramos el régimen especial de renta. Los libros contables que están obligados a llevar son el registro de compras y el registro de ventas. Tributario RMT. Teniendo en cuenta el nivel de los ingresos anuales, los contribuyentes del RMT deberán llevar los siguientes libros y registros contables. Es la primera imagen que podemos observar, es lo que le piden. Ahora también encontramos ahí el régimen general, el RG.
Los libros contables que estarán obligados a llevar dependerán del volumen de los ingresos anuales. Vemos el cuadro que está al costado, es lo que le piden. Ahora vamos a pasar con los registros de los asientos contables. Bueno, el registro de los asientos contables se realiza de acuerdo con el principio del partida doble, donde cada transacción afecta al menos dos cuentas. Una cuenta se debita y otra se acredita en igual medida. Los pasos para registrar un asiento contable son: primero, identificar la transacción financiera que se va a registrar. También luego determinar las cuotas afectadas por la transacción y su naturaleza, o sea, activo, pasivo, patrimonios, ingresos, gastos. Luego debitar las cuentas que aumentan debido a la transacción. También acreditar las cuentas que disminuyen debido a la transacción y finalmente registrar la fecha y una breve descripción de la operación en el libro. Luego pasamos con la forma de llevado de los libros y registros. En nuestro país actualmente se utilizan sistemas de llevado de libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Bajo el sistema manual de los libros impresos, sistemas mecanizados en hojas sueltas y sistemas de emisión electrónica, este último que puede ser llevado desde los sistemas del propio contribuyente utilizando el programa de libros electrónicos PL o el sistema de libros electrónicos SL, portal desde los sistemas de la SUNAT, tal como se resume en el siguiente gráfico, en donde podemos observar, en el medio dice libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Encontramos el sistema manual, el SIR, el programa de libros electrónicos, sistema computarizado, el programa de libros electrónicos, portal. Y ahora vamos a pasar con las formas de llevado de los libros de registros. Bueno, en el sistema manual, los libros y registros se adquieren en una imprenta. Su llevado es a manuscrito y se legaliza antes de usarlos. En sistema computarizado, la información contable se ingresa apoyada de un software contable apoyada en la estructura dispuesta por la SUNAT. En el programa de los libros electrónicos, los libros se generan desde los sistemas del contribuyente y se validan con toda la información contable. Y el sistema de libros desde el portal SL, los contribuyentes generan sus libros desde el portal de la SUNAT y su afiliación genera que los libros es voluntariada. Ahora vamos a pasar con la llevada de libros, forma manual y sistema computarizado. La legalización de los libros. Los notarios o jueces, según corresponda, colocarán una constancia en la primera hoja de los mismos y procederán a sellar todas las hojas del libro o registro. Oportunidad de la legalización. Los libros y registros deben ser legalizados antes de su uso, incluso cuando sean llevados en una hoja sueltas o continuas. En fase de los libros y registros. Los libros y registros vinculados a asuntos tributarios que se lleven utilizados, hojas sueltas o continuas, deberán empastarse, de ser posible, hasta por un ejercicio grabable. También conservación y comunicación de pérdida de destrucción de los libros. Es obligatorio almacenar, archivar y conservar mediante el tributo. No está prescrito lo siguiente: los libros y registros llevados de manera manual o mecanizados o electrónicos. El plazo para rehacer los libros contables es de 60 días calendarios a partir de la pérdida o destrucción. Ahora vamos a pasar con las infracciones y sanciones, para lo cual he puesto colocados los cuadros en donde se puede observar las infracciones y sanciones que se hacen contables. Ahora le doy pase a mi compañero. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. Ahora vamos a tocar el tema de la semana número 11, que vendría a ser el registro de las transacciones contables en el libro y la elaboración del balance de prueba o balance de comprobación, como también se le llama, ¿no? Pasamos primero a una breve definición de qué son las transacciones contables. Pues se puede definir que son eventos financieros totalmente registrados en los libros contables, obviamente, de una empresa o una entidad. Ah, cada transacción que se hace de una empresa debe afecta al menos a dos cuentas, una débito y otra que viene a ser el crédito, como lo hacen un montón de empresas, siempre en cuando debe seguir el principio de partida doble. Es decir, que asegura un registro muy preciso de los cambios económicos de una organización, ¿no? Y de seguro se preguntará o me preguntarán qué beneficios tiene las transacciones contables. Primero, tener un registro preciso sobre todo, ¿ok? Obviamente, al hacer eso también cumples con todo lo que tenga que ver con lo legal, ya que
se exige mucho a estas entidades o empresas que hagan eso, un análisis financiero para que puedas no solamente ver en qué estado estás, sino ver en qué problemas puedes prever, ¿no? Y la generación de informes constantes que se hace, ¿no? Ahora, el ejemplo de transacciones financieras está muy reflejado en lo que viene a ser compras y ventas, pagos y cobros que se hacen, gastos y los ingresos y las inversiones y financiamiento. Cada operación financiera que se hace, obviamente, tiene que tener un registro, ¿no? Y se cuenta como una transacción financiera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el proceso de registro de transacciones contables? Pues primero, identificar la transacción. ¿Qué tipo de transacción o qué ejemplo de transacción se hace? Después, la asignación de cuentas correspondientes. Seguido, el débito y crédito, que ya expliqué hace un rato. Obviamente, registrarlo en el libro diario de cada empresa o entidad. Y por último, dar al paso al libro mayor, ¿no? Ahora, vamos a hablar sobre qué es el balance de comprobación y cómo también esto se hace. Pues el balance de comprobación contable es un documento eh, donde las empresas ponen un momento en específico, ¿no? Se ve más que todo el saldo que tienen las empresas. El propósito de esto, como menciona acá, es verificar que los débitos y créditos estén registrados en el libro mayor correctamente y que obviamente estos estén balanceados, que ayuden a identificar los errores contables que puedan tener una empresa en los estados financieros, ¿no? Acá podemos ver un pequeño ejemplo, no sé si se logra ver con toda claridad, de cómo una entidad o una empresa X hace un balance de comprobación, ¿no? Y lo más importante, cómo se hace un balance de comprobación. Primero, identificación de las cuentas, ¿no? Después, seguido de la determinación de los saldos que tiene cada empresa por cada transacción que se hace, la suma de los saldos, como se puede ver acá en el ejemplo, o acá también, la comparación de los totales, la investigación y corrección de los errores, y obviamente se hace una revisión final para ver si todo está correctamente ok, ¿no? Elaboración para un balance de prueba, perdón, disculpe. Este es lo mismo que el balance de comprobación. Este cuadro lo saqué de su diapositiva porque me pareció muy completa e interesante, ¿no? Se puede ver a más detalle de cómo se hace un balance de prueba. El primer paso sería la obtención de información, después de eso se reúne la información necesaria para los libros contables y después pasarlo al libro mayor. El tercer paso se verifica que todos los agentes contables están registrados y seguido esto se hacen las clasificaciones de cuentas. Y cabe resaltar que esto se divide en tres categorías principales: el activo, pasivo y el patrimonio neto. Después de este paso importante, dentro de cada categoría se agrupan las cuentas según su naturaleza. Por ejemplo, el efectivo con cuentas por cobrar, inventario, para el activo, cuentas por pagar, préstamos, etcétera, que sea una entidad, ¿no? Seguimos con los pasos, ¿no? Después se hace la suma de los saldos, ¿no? Se suma los saldos deudores de la cuenta del activo y el patrimonio neto. También se suman los saldos acreedores de las cuentas del pasivo y el patrimonio neto. Y último paso, la elaboración del balance de prueba. Como ya mencioné, se colocan los saldos deudores en el lado izquierdo del balance bajo de la columna deudor. Ah, y bueno, seguimos con coloca los saldos acreedores en el lado derecho del balance bajo la columna de acreedor. También al final se calcula el total de activos sumando los saldos deudores del activo y el patrimonio neto. Eh, Previamente se calcula el total de pasivo y el patrimonio neto sumando los saldos acreedores del pasivo y el patrimonio neto. Y por último, para poder verificar que todos los saldos o que hemos hecho correctamente todo este procedimiento, mejor dicho, se compara, ¿no? Se compara ambos para que se pueda verificar que sean iguales. Lo que al final indica que los registros están correctamente equilibrados. Bueno, ese es un poco de un poco de resumen, ¿no? De la semana 11. Espero, profesor, que sea de su agrado y ya nos vemos en una próxima oportunidad.